Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos, presentes Joelis, Sergia, Luis, Jessica, Mayra y Helen. Bienvenidos a una nueva clase Y Luis, disculpa Luis, que no te veía en la pantalla. Recuerda que se reducen los integrantes una vez se vayan uniendo. Muy buenas tardes, Yulimar. Bienvenida a nuestra clase de hoy. ¿Me escuchas, Yulimar? Yulimar, ¿me escuchas? Bien, esperemos que Yulimar me esté escuchando. Sí, sí me escucha. A lo mejor tiene algún problema con el audio el día de hoy. Entonces, arrancamos. Si se pueden haber dado cuenta dentro de la investigación que nosotros dimos, que nosotros mandamos a hacer y que ya ustedes consignaron dentro del portal, es parte de la interrelación de toda la materia que estamos desarrollando esta primera semana de clase y ahora esta segunda semana de clase con respecto a las obligaciones. La investigación de ustedes iba a la par de la misma clase para cuestión de solidificar mucho más los conocimientos. En tal sentido, una vez que ya la concretaron, la culminaron, están mucho más prestos a participar en la clase y saben mucho más de cada uno de los elementos que estamos tratando dentro de nuestra materia a razón de la verdadera comprensión de la misma. Vamos a seguir hoy, en la tarde de hoy, con las garantías de las obligaciones. Zoila, buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase de hoy jueves. ¿Cómo estás? Zoila, buenas tardes. Tengo dudas. Luis, ¿todavía se me escucha? Tengo dudas. Sí, profesor. Ah, perfecto. Perfecto, gracias, Luis. Entonces, les decía que vamos a continuar entonces con las garantías de las obligaciones. El acreedor, cuando en un principio tenga algún tipo de temor que crea que el incumplimiento de la obligación por parte del deudor pueda en algún momento verse en riesgo, debe o tiene. Buenas tardes, Katiuska, bienvenida a nuestra clase de hoy. Vamos a continuar entonces, Katiuska, una vez que estás arribando, con las garantías de las obligaciones. Les decía entonces que el acreedor que tenga algún tipo de temor en cuanto al incumplimiento de la obligación por parte del deudor puede en cierta medida proteger sus derechos, precaverse de absolutamente todos los riesgos que pueda tener dicha obligación para asegurar, por supuesto, su patrimonio, para asegurar su acreencia. Tiene una serie de elementos que le van a ayudar a asegurar
verdaderamente el cumplimiento de la obligación. Entonces, para todos esos efectos, siempre va a poder recurrir a las denominadas garantías reales. Recuérdense ustedes que ya nosotros en el lapso anterior estudiamos las garantías reales. Pregunto al auditorio, ¿cuáles son las garantías reales? Si alguien las recuerda, por favor. Sí, profe. Mayra. La fiducia, la prenda y la hipoteca. Gracias, Mayra, muy amable. Si alguien, no sé si es la misma Mayra, alguien tiene el micrófono abierto o algún retorno. Ah, no, ya se subsanó. Me daba algún retorno extraño. Gracias, Mayra. Como dice la compañera, verdaderamente entonces el acreedor puede recurrir a las garantías reales. O también, en su defecto, puede recurrir a las garantías personales. Las garantías personales no son otra cosa que el compromiso que adquieren los deudores de tipo accesorio a la obligación. Repito, las garantías personales son todos aquellos compromisos de tipo accesorio. ¿Accesorio a qué? Accesorio a la obligación principal que adquieren los deudores para con los acreedores. A este tipo de compromiso de tipo accesorio, la bibliografía le establece dos figuras denominadas específicamente en el derecho romano como la ad promissiones y la ad stipulatio. Se las coloco en lámina para los efectos de subsanar un poco mi latín precario, ya se los he dicho. Entonces prefiero colocárselo en la lámina para que vean exactamente cómo se escribe a la hora de identificarlo en el refuerzo de su información dentro de las bibliografías que tengan a bien estudiar para complementar sus conocimientos en cuanto a la materia. Entonces les decía que este tipo de compromiso accesorio que adquieren los deudores se van a establecer en estas dos figuras denominadas ad promissiones, que no son otra cosa las ad promissiones que promesas verbales, referidas por supuesto, como ya estamos adelantando, a los deudores. Y la otra, que se denomina ad stipulatio, va a estar conferida o referida a los acreedores. Estas dos estipulaciones accesorias reunidas en una forma genérica se van a denominar la correalidad. En ese sentido, entonces, vamos a definir a la correalidad. La correalidad la vamos a denominar o la vamos a entender a partir de este momento, correalidad, como una relación jurídica
donde puede haber más de un acreedor o más de un deudor. Repito, la correalidad la vamos a establecer en este momento, a partir de hoy, como una relación jurídica donde puede haber más de un acreedor o también puede existir más de un deudor que den lugar a las obligaciones de tipo correales y también denominadas a las obligaciones conjuntas. Entonces, hay obligaciones conjuntas cuando existen en una misma obligación varios deudores, pero de un mismo acreedor. Repito, decimos que hay obligaciones conjuntas cuando existen varios deudores que se obligan con un mismo acreedor. Cada uno de los deudores, en este caso, se va a comprometer con dicho acreedor por su cuota denominada parte. Cada uno va a responder por la parte que le toca dentro de la creencia con su acreedor. De manera tal que Karen, bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profe. Decía entonces que el acreedor deberá entonces demandar a cada uno de los deudores solo por la parte que le adeudan a él mismo. Contrariamente, entonces puede haber, si tenemos en esta relación o correlación que pueden existir varios deudores que tengan una obligación con un solo acreedor y tan solo van a obligarse por su parte dentro de la totalidad de la acreencia. Si existe esa figura, varios deudores, un solo acreedor. En contrario, también podemos tener varios acreedores de un solo deudor. Y en este mismo orden, cada acreedor va a tener el derecho a su parte de crédito y solo cada uno puede demandar al deudor tan solo por su acreencia. Entonces, hay una obligación correal cuando una misma cosa, disculpen jóvenes, buenas tardes, Diego, bienvenido a nuestra clase de hoy. Incorpórate, Diego, adelante. Decía entonces, para los compañeros que se acaban de incorporar, estamos hablando de las garantías de las obligaciones. Dentro de este conjunto de instituciones jurídicas creadas en la antigua Roma por
el legislador romano, decíamos en un principio, retomo arriba para los compañeros que se incorporan, pero vuelvo a repasar para la audiencia que está desde el principio, que el incumplimiento de la obligación, cuando el acreedor temía o tenía cierto resguardo, cierto, si se quiere decir, cierto temor, cierta aprensión, para que en un futuro le fuera cubierta por parte de sus deudores la totalidad de su obligación para amparar su patrimonio. El acreedor podía ampararse en varias figuras legales para asegurar su patrimonio, para que pudiera en un futuro obligar a que se le resarciera todo el estipendio pecuniario correspondiente a su acreencia para restituir su patrimonio. Entonces decíamos minutos atrás que el acreedor iba o podía recurrir a lo que se conocía como las garantías, y tenemos en un principio la primera figura que puede acudir el acreedor eran las garantías reales, como las pasadas que habíamos visto en el semestre pasado, prenda o hipoteca, etc. Pero también podía recurrir a las denominadas garantías personales. Y decíamos entonces que las garantías personales no iban a ser otra cosa, como su nombre lo indica, como el compromiso de los deudores que adquirían de tipo accesorio a la obligación principal. Y este compromiso accesorio se iba a establecer en dos figuras denominadas claramente como las promesas verbales, las ad promisiones, referidas a los deudores, las ad promisiones, las promesas verbales, y las que se referían a los acreedores, las ad stipulatio, que estaban absolutamente todas reunidas, tanto las promesas verbales de los deudores como la ad stipulatio referida a los acreedores. Cuando la tomamos en su conjunto la vamos a llamar la correalidad. Eso es lo que lo denominó la legislación romana. Desarrollamos entonces y decíamos que íbamos a entender como correalidad a esa relación jurídica en donde podía haber más de un acreedor, podía haber un acreedor y más de un deudor, dando lugar, por supuesto, a lo que se iba a conocer como las obligaciones correales y a las obligaciones conjuntas. Entonces, dentro de las obligaciones conjuntas, podríamos decir que existen varios deudores de un solo acreedor. Y si existen varios deudores de un solo acreedor, donde cada deudor va a estar obligado ante ese acreedor solo por la parte de su deuda, en contrario también podemos asumir que pueden existir varios acreedores de un solo deudor, y cada uno de estos acreedores tiene el derecho a su parte del crédito y solo por este puede demandar al deudor. Hasta aquí íbamos cuando llegaron nuestros compañeros. ¿Se me escucha todavía? Karen Katiuska, hasta aquí, antes de que llegáramos, habíamos conversado. ¿Se escucha, Karen? Karen, ¿se escucha? A ver,
Luis, ¿todavía se escucha? Sí, profesor, dice Luis. Si me escucha Luis, me escuchan todos. Entonces, Sí, profe, se escucha. gracias, muy amables. Y entonces seguimos haciendo ese repaso, colaborando con nuestros compañeros. Hablamos entonces y decíamos que hay una obligación correal cuando una misma cosa, óigase bien, hay una obligación correal cuando una misma cosa se le debe por el todo a varios acreedores o por varios deudores, dando lugar a lo que vamos a conocer como correalidad activa y pasiva. Repito, hay una obligación correal cuando una misma cosa se debe por el todo a varios acreedores. Una misma cosa se le debe a varios acreedores. O hay varios deudores dando lugar a una correalidad activa o pasiva. Siempre la relación se puede dar a la inversa o de la forma original. Desglosemos. Existe la correalidad activa. Correalidad activa cuando se presupone que hay varios acreedores y un solo deudor. Existe correalidad activa cuando vamos a presuponer que existen varios acreedores y un solo deudor. Correalidad activa. Y esta va a ser resultante de una estipulación o de algún tipo de legado hecho a beneficiarios. En esta correalidad activa, cada uno de los acreedores puede reclamar de ese solo deudor el monto total de la deuda, extinguiéndose la acción para todos los demás acreedores. Si el deudor paga a uno de ellos, se va a liberar de la deuda con relación a todos los demás acreedores. Entonces los acreedores correales, por esa figura misma, no tenían acciones contra el que hubiese recibido el pago. Hacen uso de lo que se denominaba de la acción pro socio. ¿Y qué significa la acción pro socio? En un sentido estricto, para que se entienda lo que significa la acción pro socio, la acción de cada socio, hablándolo en español. La acción pro socio, en sentido estricto, es la que se designa en el ejercicio del derecho de la sociedad contra un socio por parte de otro. Y su fundamento se va a encontrar en el contrato de sociedad y en el deber de lealtad de los socios entre sí, que les obliga, por supuesto, a actuar en el interés de la sociedad. En ese sentido también los acreedores tienen otra acción, que es la acción magnati. Vamos a darle autorización para que entre otro compañero. Buenas tardes, Giovaneisa. Bienvenida a nuestra clase del día jueves. Giovaneisa, buenas tardes. A ver, Mayra, ¿se me escucha? Sí, profesor.
Ok, bienvenida, gracias Mayra, bienvenida Giovaneisa. Entonces, continuamos. Decía que en un principio los acreedores correales, cuando uno de ellos recibía la totalidad del pago del deudor, podían entonces los otros acreedores hacer uso de la acción pro socio. Y les explicaba que esa era una acción que simplemente designaba los derechos de la sociedad, de todos los socios o de cada uno de los socios contra los que formaban la sociedad. Y en otro sentido también tenían la facultad los acreedores para acudir a la que se denominaba la acción mandati, la acción de mandato. ¿Y qué era esta acción mandati? Era una acción en contraria, una acción que iba a corresponder entonces al deudor que ha cumplido su obligación para resarcirse a cargo del acreedor. ¿Resarcirse de qué? Resarcirse de las pérdidas o gastos legítimos hechos a consecuencia de la relación jurídica. Antes de avanzar, si yo pregunto al auditorio completo, entonces les decía que antes de avanzar, antes de hacer la pregunta, antes de avanzar, quería hacer una pregunta, antes de seguir avanzando con el tema. Si yo pregunto, entonces, antes de seguir, ¿qué es una correalidad activa? ¿Me lo puede definir cualquiera de ustedes fácilmente? ¿Qué es una correalidad activa? Sergia, pregunta. Profesor, entendí que la correalidad activa es cuando la diferencia está entre cuando hay más deudores o cuando hay más acreedores. Entonces creo que la activa es cuando hay varios deudores y la pasiva es cuando hay varios acreedores. A ver, gracias Sergia. A ver, ¿qué opina Joelis, que está levantando la mano? Adelante, Joelis. Es al contrario. La correalidad activa es cuando existen varios acreedores y un solo deudor, y la correalidad pasiva cuando existen varios deudores y un solo acreedor. Gracias, Joelis. Gracias. ¿Tomaste nota, Sergia? Sí, profesor. Está bien, no pasa nada. Gracias, Giovaneisa, que participó por el chat. La vi que participó. Lo que pasa es que se me va muy rápido y no lo puedo participar. Insisto, ninguna de estas observaciones que hacemos en clase tienen ningún tipo de alusión. Yo creo que eso es fácil de entender. Pero siempre hago la acotación porque hay personas que de repente no estamos familiarizados. Ya después de la próxima semana no lo vuelvo a hacer porque ya nos conocemos todos y saben que lo que estamos es con la dinámica de clase. Pues no tiene nada que ver con ningún tipo de alusión de tipo personal. Lo importante es que afinemos los puntos que tratemos en clase. Gracias, Joelis. Gracias, Sergia, por la participación. Tomo nota de ustedes. Ok, pendiente, está bien, Giovaneisa, perfecto, cuidado ahí por la calle. Entonces, ahora continuamos con lo que decía nuestra compañera Joelis. La correalidad pasiva presupone entonces, como decía perfectamente nuestra compañera, varios deudores y un solo acreedor. Y resulta de un legado a cargo de varios herederos, una estipulación o de cualquier otro tipo de contrato donde se deje perfectamente establecido este tipo de asociación que obligue a los deudores. Entonces, la correalidad pasiva
presupone varios deudores y un solo acreedor. La utilidad de esta figura va a radicar en que basta que un solo deudor sea solvente para cobrar su deuda. El acreedor entonces podría reclamar el monto de toda la deuda a cualquiera de los deudores. Y si lo demanda, se pierde la acción entonces para los demás deudores. El deudor que paga, fíjense ustedes, voy aquí para no enredar, como no lo estamos viendo, aunque no es confuso, pero siempre me detengo nuevamente porque para que se me entienda perfectamente. En esta figura, con realidad pasiva, el acreedor podía reclamar el monto de toda la deuda a cualquiera de los deudores. A cualquiera. Y si hacía esa acción, inmediatamente, por supuesto, al ser subsanada la obligación, se iba a perder la acción para los demás deudores. Entonces, ese deudor que pagó por los otros restantes va a tener alguna acción contra quién, como se explica en la parte anterior con el acreedor, cuando existe correalidad activa. Ese deudor va a tener alguna acción que tomar contra sus codeudores. ¿Para qué? Para resarcir el patrimonio que se ha disminuido, su patrimonio personal, porque asumió la deuda de los demás deudores ante el acreedor. Entonces, este deudor tiene con los demás codeudores la facultad de acudir a la acción pro socio, la misma acción pro socio, que es esta acción de mandato, y la misma acción en común. Entonces, siempre puede ejercer este tipo de acción para obligar entonces a los codeudores a que restituyan la pérdida de su patrimonio por haber cumplido con las exigencias de la obligación. Y tenía, por supuesto, además ese derecho, y el derecho de exigir al acreedor la cesión de sus acciones para exigírsela a él mismo posteriormente a sus deudores. Hasta ahora, hasta este momento, vamos bien. Se siguió escuchando. Mayra, que te veo desde el principio. Mayra, no la tengo agarrada contigo, lo que pasa es que es la primera que te veo. Todavía se escucha. Entonces, es por eso que siempre acudo a Mayra, porque es la primera que tengo aquí en la columnita, es la primera que siempre veo ahí. Entonces, siendo así, teniendo la autorización de Mayra, que sí nos estamos escuchando todavía, continuemos. Entonces, decíamos que este deudor que asume la deuda por la totalidad de de sus codeudores tenía el derecho, el poder de, con las acciones que hemos denominado, para resarcir la pérdida de su patrimonio. Es conveniente aclarar que en muchísimas bibliografías se asimila siempre en algunas veces la correalidad a la solidaridad. Desde el punto de vista de la bibliografía que yo siempre tomo en cuenta, se puede diferenciar siempre ambas figuras, ya que la correalidad va a provenir del acuerdo de voluntades, y yo estoy de acuerdo con eso, mientras que la solidaridad va a derivar de la culpa de varios coautores, y esa culpa puede convertirse en otro tipo de delito, ya sea el metus o algún tipo de otro delito. Por eso es que se hace
la observación. Cuando hablo de metus, si no lo tienen definido dentro de sus bibliografías, tal vez cuando veamos, tal vez no, cuando veamos el derecho penal romano lo vamos a ampliar, pero cuando hablo de algunas palabras que yo sé que en algún momento no las he utilizado, no quiero dejarlos con dudas. Cuando yo digo que hablo de metus, estoy hablando de algún tipo de delito privado creado por el derecho pretoriano, y el metus consiste en ese temor. Cuando vean en la bibliografía que hablan de metus, es el temor que ha sido inspirado en una persona a otra por un medio de algún tipo de coacción o fuerza o algún tipo de fuerza física. A eso es lo que se denomina metus. Si lo llegan a ver en alguna bibliografía, están hablando de delito privado, que es lo que conocemos nosotros hoy en día como coacción, intimidación, para que la persona doblegar su decisión o su voluntad para que haga algo en contra de lo que ella quería en ese momento. Dicho así, entonces vamos a continuar con nuestro tema y vamos a pasar a las garantías personales. Son las 3:45. Discúlpame, Joelis, todavía me escuchan y me pongo fastidioso, pero siempre tengo que preguntar. ¿Me escuchas, Joelis? ¿Todavía? Sí, profesor, se escucha. Ok, discúlpeme de verdad que yo siempre pregunte eso, pero ustedes entienden por qué. Vamos con las garantías. Gracias, Joelis. Gracias. Vamos con las garantías personales. En un inicio existían en el origen del derecho romano figuras como la sponsio, el fideicomiso, la fidejuxio, y también posteriormente en la evolución del derecho. Ya sabemos que siempre el derecho romano inicia de una forma y sus figuras van transformándose en la medida de que la sociedad se va transformando con ella misma. Por supuesto, se transforma la sociedad y se transforman también las normas jurídicas. Y dentro del Bajo Imperio vamos a tener el mandatum pecuniae credendae y lo que conocíamos como la Constitutum Alienis de Viti. Ahora bien, en latín no entendemos mucho. Yo tampoco, mis queridos estudiantes. Entonces vamos a desglosar detalladamente cada una de estas garantías personales para conocer en la suficiente mesura cada una de estas figuras. Entonces, cuando nos referimos a las garantías personales, como les decía, existen un orden de aparición de tipo histórico en la antigua Roma, y estas garantías son las que dan, por supuesto, nacimiento a lo que conocemos como la fianza o como la caución de tipo personal. Y esa fianza y esas cauciones de tipo personal la integran estas figuras. En latín, el sponsio. De esta palabra sponsio proviene la que conocemos en la actualidad, los sponsors. También la fideicomiso y la fidejuxio, como le decía. Y en el Bajo Imperio aparecen otro tipo de fórmulas de mandato, como el mandatum pecuniae credendae y la Constitutum Alienis de Viti. Entonces,
debemos tener perfectamente definida la fianza como una obligación de tipo accesoria. ¿Accesoria a qué? La fianza es un tipo de obligación accesoria a la obligación original. Entonces, es un tipo de obligación accesoria por medio de la cual una persona que no es la deudora, óigase bien, se obliga a responder por una deuda ajena. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y claro lo que significa la fianza, lo que significaba en la antigüedad y lo que significa hoy en día. Repito, la fianza no es más que otra obligación de tipo accesoria que tiene por característica la obligación que adquiere una persona que no debe absolutamente nada, pero sin embargo se obliga a través de esta figura de la fianza a responder por la deuda que tiene un tercero. Entonces, definamos la figura que establecía el derecho romano. Disculpen. Me disculpan. El esponcio. Para que vean cómo se escribe, porque yo no pronuncio muy bien, tenemos la lámina dentro del recuadro. No sé si la ven, se logra ver la lámina. Zoila, ¿se ve la lámina, por favor? Si no es Zoila, cualquiera que me diga, sí, profesor, sí vemos la lámina. Así se ve, dice Sí, Zoila. profesor. Gracias, Luis. Entonces, para que vean cómo se escribe, porque yo sí tengo defecto, no en el conocimiento, sino en la pronunciación. Yo lo reconozco. No pronuncio bien el latín. Entonces, el esponcio era concebido en la antigua Roma como